«Quédate abajo», gritó alguien, pero ella ya se había movido. Bajo la tenue luz de las luces del estacionamiento del hospital, Emily Tran, una enfermera de 27 años, se lanzó hacia adelante. Protegió a un hombre mayor con una chaqueta militar descolorida justo cuando se disparó el arma. La bala le dio en el hombro. Susurró a través del dolor. «Dile que no es su culpa». Pero nadie esperaba lo que sucedería a la mañana siguiente. 12 marines estaban afuera de su casa con uniformes azules de gala. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su sacrificio resonó en todo el cuerpo? Emily Tran despertó en la habitación del hospital. Su hombro izquierdo estaba vendado con fuerza. Su vieja camisa del uniforme aún mostraba manchas de sangre que no había tenido tiempo de lavar. Todo parecía a cámara lenta. Las tenues luces amarillas del estacionamiento. Alguien gritando, «Quédate abajo». Luego, el disparo rasgó el aire nocturno. No podía recordar el momento exacto en que se abalanzó. Solo recordaba su rostro. El hombre mayor con esa chaqueta militar desgastada. Botones torcidos. Ojos que nunca habían encontrado la paz. Había saltado. Recibió el disparo de lleno en el hombro izquierdo. Y antes de desplomarse, le susurró a otra enfermera presa del pánico. «Dile que no es su culpa». Emily no sabía su nombre, pero su rostro le resultaba familiar, como alguien de una fotografía antigua, o de una historia que su padre solía contar. Lo llamaban instinto profesional, pero Emily sabía que no era así. No era instinto, era decisión propia. El médico revisó sus vendajes. «Tiene suerte», dijo. Medio centímetro más abajo y... Emily no pensaba en la suerte. Pensaba en esos ojos. La mirada que tenían cuando el pistolero los vio. Apareció. Sin miedo. Resignado. Como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «¿El hombre al que ayudé?», preguntó Emily. «¿Está bien?». La enfermera dudó. «Se quedó hasta que te estabilizaste. Luego se fue». Pero parecía diferente. Conmocionado. Emily miró al techo. Azulejos blancos, luces fluorescentes, olor a antiséptico. Este era su mundo. Curando a la gente. Mejorando las cosas. Pero algo en la noche anterior se sentía más grande que la medicina. Su teléfono vibró. Mensajes de texto de compañeros de trabajo. «¿Estás loca? ¿Por qué hiciste eso? Podrías haber muerto». Emily los borró sin responder. ¿Cómo podía explicar que hay momentos que te exigen todo? Que irse no era una opción. Un joven policía llamó a su puerta. «Señora, tenemos que preguntarle sobre el incidente». «Ya se lo conté todo. El hombre que salvó. Calvin Morris. Es marine. 3 periodos en Afganistán». El agente hizo una pausa. Lleva años viviendo desconectado. Sin contacto familiar. Sin prestaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos. Emily se enderezó. ¿Por qué? Parece que se quedó en el olvido. Problemas con el papeleo. El agente se encogió de hombros. Pasa más de lo que uno se imagina. Después de que se fuera, Emily miró por la ventana. En algún lugar, allí afuera, había un hombre que había servido a su país. Que había sido olvidado por el sistema que había protegido. Que creía merecer cualquier violencia que lo alcanzara. Ella había cambiado esa historia. Por un instante, alguien se había interpuesto entre él y el daño. Emily aún no lo sabía. Pero ese momento despertó algo. Algo que había estado latente en toda una generación de marines. Algo que atraería a 12 hombres de uniforme a su puerta. Comenta Semper Fi si crees en honrar a quienes dan un paso al frente sin preguntar por qué. El caos se desató rápidamente. Clientes gritando, gente escondiéndose tras los coches. Emily estrellándose contra el hormigón. La sangre se extendía por la bata blanca de hospital. Calvin Morris, el hombre al que había salvado, la agarró al caer. Le temblaban las manos. Tenía los ojos rojos.
Sus labios se movían en palabras silenciosas que sonaban a disculpas para sí mismo. Alguien llamó al 911. Emily fue llevada de urgencia a cirugía. Durante todo ese tiempo, Calvin estaba sentado en el pasillo de la sala de espera. Cabizbajo, con los hombros encorvados, susurrando oraciones a un Dios en el que había dejado de creer hacía años. Un joven policía estaba sentado a su lado. «Es pariente de ella», Calvin negó con la cabeza. «No me debe nada», pero salió de todos modos. El oficial observó la chaqueta desgastada de Calvin. Los parches militares descoloridos. «¿Sirve?», preguntó. «3 periodos. En Afganistán». La voz de Calvin era apenas audible. «Perdí mi unidad. Perdí mi papeleo. Lo perdí todo. Y ahora alguien salió lastimado por mi culpa». Calvin se levantó lentamente. Otra vez. Emily despertó en el hielo de la UCI horas después. Sus primeras palabras fueron: «Está bien». Las enfermeras intercambiaron miradas. «¿Quién?». «El hombre. El tuerto». Emily intentó incorporarse. Un dolor punzante le recorrió el hombro. «Señora, necesita descansar». «Está bien». La voz de Emily era ahora más fuerte, más insistente. «Un médico». Entró con el portapapeles. «El caballero al que ayudó. Calvin Morris. Se quedó hasta que confirmamos que estaba estable. Luego se fue». El médico hizo una pausa. Pero parecía diferente. Como si algo hubiera cambiado en él. Emily cerró los ojos. Aún podía ver su rostro, el momento en que se dio cuenta de que alguien había decidido protegerlo en lugar de abandonarlo. Su teléfono sonaba constantemente. Las noticias locales querían entrevistas. Sus compañeros de trabajo la llamaban heroína. Su madre lloró y le preguntó por qué arriesgaría su vida por un desconocido. Emily no respondió a ninguna de ellas. ¿Cómo podía explicar que no se trataba de ser un héroe? Se trataba de ver a alguien que había renunciado a valer la pena salvar. Mientras tanto, Calvin condujo su vieja camioneta a una cabaña cerca de la frontera estatal. Había vivido allí solo durante 6 años. Sin visitas. Sin llamadas telefónicas. Sin conexiones con el mundo que lo había olvidado. Pero esa noche, hizo algo que no había hecho en años. Cogió su teléfono. Llamó a 3 viejos marines de su unidad. Hombres que habían salido adelante. Hombres que habían construido vidas mientras la suya se desmoronaba. Algo pasó, les contó a cada uno de ellos. Su voz era diferente. Firme. Una mujer joven. Recibió una bala por mí. Una desconocida. Las conversaciones fueron breves. Pero algo pasó entre estos viejos guerreros. Algo que no se había agitado en años. A la mañana siguiente, Calvin miró fijamente un trozo de papel. Había escrito en él, con manos temblorosas: «Nunca fui nadie importante. Pero lo que ella hizo me hizo sentir humano de nuevo». CM condujo de vuelta al hospital. Dejó la nota con una enfermera. Luego desapareció de nuevo. Pero las llamadas ya habían comenzado. De marine a marine. De unidad a unidad. La historia se extendía como un reguero de pólvora por una hermandad que nunca se rompe del todo. En algún lugar de Camp Pendleton, un sargento mayor escuchó la historia. Dejó su café. Cogió su teléfono. Empezó a hacer sus propias llamadas. Al atardecer, 12 marines sabían lo que tenían que hacer. Emily sostuvo la nota manuscrita de Calvin durante 3 días. El papel estaba arrugado por sus manos temblorosas. Las palabras eran simples, pero impactaron profundamente. Nunca fui nadie importante, pero lo que ella hizo me hizo sentir humano de nuevo. CM lo leyó una y otra vez durante su recuperación. No hablaba mucho con las visitas, pero sus ojos parecían más cálidos. Como si supiera que había hecho exactamente lo que debía hacerse. Mientras tanto, Calvin estaba sentado en su cabaña de madera cerca de la frontera estatal. Este lugar había sido su escondite durante 6 años después de dejar la infantería de marina.
Nadie lo visitaba. Nadie lo llamaba. Había aprendido a vivir invisible. Pero algo era diferente ahora. Por primera vez en años, se sentía digno. Calvin lo había arriesgado todo por él. Un desconocido que no le debía nada. Esa sensación lo asustó. Y lo inspiró. Calvin cogió su viejo teléfono. La pantalla estaba rota. La batería apenas aguantaba. Pero seguía funcionando. Revisó sus contactos antiguos. Nombres a los que no había llamado en años. Primera llamada. Sargento Mike Torres, ahora reclutador en San Diego. Calvin. Dios mío, ¿de verdad eres tú? La voz de Mike sonó conmocionada. Pensábamos que estabas muerto. Sí. Yo también lo sentía. También. La voz de Calvin era firme por primera vez en años. Escucha. Algo pasó. Necesito contarte sobre una joven que... La historia salió a borbotones. El tiroteo. Emily lanzándose frente a la bala. Sus palabras susurradas. Dile que no es su culpa. Mike escuchó en silencio. Entonces. ¿Qué necesitas? Nada. Solo quería que alguien lo supiera. Alguien que entendiera lo que esto significa. Segunda llamada. Sargento Danny Williams. Ahora consejero de Asuntos de Veteranos en Carolina del Norte. Calvin Morris. Madre mía. Te hemos estado buscando durante años. Se te perdió la documentación. Intentamos localizarte para obtener prestaciones. Eso ya no importa. Calvin lo interrumpió. Hay algo que necesitas oír. Volvió a contar la historia. El sacrificio de Emily. La nota que le había pedido a la enfermera que le diera. No es su culpa. Danny guardó silencio un largo rato. Ella no te conocía. No tenía por qué conocerte. Por eso importa. Tercera llamada. Capitán James Rodríguez. Servicio activo. Camp Pendleton. Morris, ¿dónde demonios te has metido? La voz de James transmitía autoridad. ¿Sabes cuántos hemos estado preocupados? No creía que a nadie le importara. Bromeas. Salvaste a la mitad de nuestra unidad en el MAND. Hemos estado intentando encontrarte para asegurarnos de que recibieras la atención médica adecuada. A Calvin se le hizo un nudo en la garganta. Llamo por otra persona. Una enfermera llamada Emily Tran. Contó la historia por tercera vez. Cada vez la hacía más real. Más importante. James escuchó atentamente. Como oficial de la Infantería de Marina en activo, comprendía algo que Calvin aún desconocía. No se trataba solo de una mujer ayudando a un veterano. Esto era más grande. Calvin. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Dónde vive? Emily Tran. Trabaja en el Hospital St. Mary's. Calvin dudó. ¿Por qué? Porque lo que hizo representa algo. Algo que el cuerpo necesita reconocer. Al terminar las llamadas, Calvin se sintió más ligero. Como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado. Pero 48 horas después, algo empezó a moverse en la red del cuerpo de marines. James Rodríguez llamó a su comandante. ¿Quién llamó a su coronel? ¿Quién llamó al cuartel general de la Infantería de Marina? La historia se difundió por los canales oficiales. Pero aún más importante, se difundió por la hermandad no oficial. De infantería a infantería. De base a base. Emily Tran había hecho algo extraordinario. Le había demostrado a un veterano olvidado que su vida aún importaba. Que alguien se interpondría entre él y el peligro. Los marines tenían una frase para esto: no dejen a nadie atrás. Pero Emily la había llevado más allá. Había dado un paso al frente por alguien a quien nunca había conocido. Alguien que la sociedad había olvidado. Alguien que había renunciado a merecer ser salvado. El sargento mayor Robert Chen terminó de leer el informe en Camp Pendleton. Dejó el café. Cogió el teléfono. Necesito 11 voluntarios, dijo a su unidad.
Uniformes de gala. Estamos haciendo una visita a domicilio. A medianoche, 12 marines sabían exactamente a dónde iban. ¿Y por qué? Emily Tran estaba a punto de aprender lo que sucede cuando le demuestras a un marine que todavía vale la pena luchar por él. Lunes por la mañana. Emily había vuelto a casa del hospital por primera vez en una semana. Llevaba un suéter gris y sonaba música suave de fondo. Su brazo izquierdo todavía estaba en cabestrillo, pero logró preparar café con una mano. Oyó motores afuera, vehículos pesados, portazos. Luego, el sonido de botas sobre el pavimento, sincronizado, deliberado. Emily miró por la ventana y se quedó paralizada. 12 marines estaban en formación en su jardín delantero. Uniformados de gala, azules, con guantes blancos y las mantas perfectamente alineadas. Parecían sacados de una película. El sargento jefe dio un paso al frente. El sargento mayor Robert Chen. Su voz resonó por el tranquilo vecindario. Enfermera Tran. Oímos lo que hicieron y vinimos a decirles. Semper Fi. La taza de café de Emily se le resbaló de la mano. Se hizo añicos en el suelo de la cocina, pero ella no se dio cuenta. Abrió la puerta principal con dedos temblorosos. Los marines permanecieron firmes. Los vecinos salían de sus casas. Algunos coches se habían detenido en la calle. No entiendo, susurró Emily. El capitán Martínez dio un paso al frente. Llevaba una caja de madera. Señora, lo que hizo por el marine Calvin Morris representa la mejor tradición de servicio. Usted ejemplificó lo que llamamos no dejar a nadie atrás. Abrió la caja. Dentro había una moneda de desafío. El emblema del cuerpo de marines brillaba bajo el sol de la mañana. Estas monedas solo se otorgaban por actos extraordinarios. Actos que encarnaban los valores de los marines. Pero no soy militar, dijo Emily, con lágrimas en los ojos. No, señora. Pero nos mostró cómo es un marine vestido de civil. Emily tomó la moneda con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba. Y también más caliente. Calvin, logró decir. ¿Está bien? El sargento Torres sonrió. Está recibiendo la ayuda que debería haber recibido hace años. Están tramitando sus prestaciones. Están arreglando su papeleo. Pero lo más importante. Hizo una pausa. Dijo que te dijera que el uniforme te saluda ahora. Emily se derrumbó por completo. 6 años de enfermería. 6 años ayudando a la gente. Pero nunca se había sentido así. Los marines mantuvieron su formación mientras ella lloraba. No se movieron. No hablaron. Simplemente se quedaron allí, honrándola como honrarían a un hermano caído. Cuando Emily finalmente levantó la vista, vio algo que la dejó sin aliento. Sus vecinos habían formado filas a ambos lados de la calle. Algunos estaban con las manos sobre el corazón. Otros saludaban. Incluso los niños permanecieron en silencio. Los marines habían convertido su vecindario común en una ceremonia. El sargento mayor Chen dio un paso al frente por última vez. Señora, Calvin Morris salvó a 12 marines en Afganistán. Pero la semana pasada, usted salvó a Calvin Morris. En nuestro libro, eso los convierte en familia. Él saludó. Los 12 marines saludaron al unísono. Emily intentó devolver el saludo. Pero nunca le habían enseñado cómo. Parecía extraño. Imprudente. Fue perfecto. Los marines mantuvieron sus saludos hasta que ella bajó la mano. Entonces ejecutaron un giro perfecto y marcharon de regreso a sus vehículos. Mientras se alejaban, Emily se quedó de pie en su porche sosteniendo la moneda del desafío. El vecindario permaneció en silencio por un largo momento. Luego un vecino comenzó a aplaudir. Luego otro. Pronto toda la calle estaba aplaudiendo. Emily no se sentía como una heroína. Se sentía como lo que siempre había sido. Alguien que no podía alejarse cuando alguien necesitaba ayuda. Pero ahora entendía algo nuevo. A veces la persona que salva a otra.
Y a veces esa onda expansiva nunca se detiene. Un vecino filmó la ceremonia. Sin palabras. Solo 12 marines saludando a Emily. El video se viralizó con una simple descripción. Una enfermera salvó a un desconocido. Los marines acudieron a darle las gracias. Los medios locales recogieron la noticia. Pero Emily rechazó las entrevistas. Cuando los periodistas le preguntaron por qué lo hizo, simplemente dijo, hice lo que cualquiera debería hacer. La apodaron la enfermera que saludó primero. Una semana después, llegó al hospital una carta sin firmar. Pasé 15 años pensando que mi generación ya no importaba, que a nadie le importaban los viejos soldados. Pero tú diste un paso al frente sin preguntar quién era yo. Simplemente diste un paso al frente. Ahora estoy recibiendo ayuda. Vuelve a estar firme. Gracias por recordarme que todavía valgo la pena luchar por mí. Una veterana que vuelve a aprender a tener esperanza. Emily guardó la carta en su casillero, junto a la moneda del desafío. Porque algunos actos de valentía no se basan en ser valiente. Se basan en ser humano cuando más importa. ¿Alguna vez has visto a alguien defender a un desconocido cuando todos los demás se alejaban? Comparte su historia en los comentarios. Porque los héroes comunes merecen ser recordados. Suscríbete para escuchar más historias sobre la valentía cotidiana que lo cambia todo. Porque a veces los actos más pequeños generan las mayores repercusiones.